La alerta de seguridad vibró en mi cadera, pero fue la vista previa en miniatura la que me dejó sin aliento. Globos desconocidos flotaban en el techo de mi cocina. Amplié la notificación con dedos temblorosos. Sonido inundando el altavoz de mi teléfono, risas, tintineo de vasos y la inconfundible voz de mi hermano declarando un brindis por un nuevo comienzo en nuestro hogar perfecto. La imagen de la cámara mostró lo que debería haber sido imposible. Mi hermano Owen, de pie en mi sala de estar, con su copa de champán en alto, rodeado de familiares que asienten y niños que vitorean, corrieron salvajemente por los pisos de madera que había pagado para que me restauraran la semana pasada. Mi cuñada Heather estaba sentada en la isla de mi cocina, con la copa de vino colgando de sus dedos bien cuidados, y parecía como si perteneciera a ese lugar, en una casa que nadie debería haber sabido que era de mi propiedad, una casa de la que nadie tenía llaves, excepto yo. Una casa que había equipado con un sistema de seguridad integral hacía apenas 2 días, completo con cámaras activadas por movimiento y alertas de teléfonos inteligentes. Mi nombre es Rochelle. Tengo 32 años y soy analista financiero. Esta es la historia de cómo recuperé lo robado sin perderme en el proceso en 5 años de horas extras, venta de mi auto, cancelación de vacaciones, aceptación de trabajos de consultoría los fines de semana. Todo ello condensado en un documento guardado de forma segura en mi guantera. La propiedad junto al lago había sido mi obsesión silenciosa, mi proyecto secreto. Lo había cerrado hacía 3 días sin decírselo a nadie, queriendo la satisfacción de revelarlo en mis propios términos, en mi propio momento. Pero de alguna manera lo descubrieron, de alguna manera estaban dentro. Apreté mi espalda contra la par de mi oficina y me deslicé hasta el suelo, mientras el mundo se reducía a la pantalla que tenía en mis manos. El vecino que envió el mensaje de alertano había exagerado. Esto no fue simplemente una invasión. Esto estaba reclamando. Nos merecemos esta actualización. Continuó Owen mientras su voz se oía a través del altavoz después de años de luchar. Mientras otros lo tenían fácil, otros lo tuvieron fácil. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que sentí un sabor a metal. Había trabajado 70 horas a la semana, mientras Owen iba de un trabajo a otro. Se quejaba de su mala suerte y pedía dinero prestado que nunca devolvía. Aún así, nuestros padres siempre elogiaron su ambición, mientras trataban mi carrera estable como algo menos impresionante. Lo vi hacer amplios gestos alrededor de mi sala de estar, la habitación donde había planeado finalmente construir la vida por la que me había sacrificado, la habitación en la que aún no había dormido. Mi dedo se cernía sobre los contactos de emergencia. Entonces, con una claridad que parecía casi serena, llamé a la policía. Soy Rachel Bennett. Tengo una casa en Willowbrook Lane. Hay gente dentro que no debería estar allí. ¿Conoce usted a estos individuos?, preguntó el despachador. Observé la sonrisa satisfecha de mi hermano mientras aceptaba las felicitaciones de sus familiares. Desafortunadamente, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Los conozco muy bien en el viaje hasta mi casa. Mi casa duró 19 minutos. Salí de mi oficina inmediatamente, con los documentos de la propiedad ya en mi bolso de trabajo, donde los había guardado desde el cierre. Aparqué al otro lado de la calle, posicionando mi coche en un lugar donde pudiera ver tanto la pantalla de mi teléfono como el frente de la casa. Observé cómo los coches patrulla entraban en el camino de entrada, con sus luces pintando el inmaculado exterior blanco de rojo y azul alternadamente. A través de mi teléfono vi el pánico que se desató en el interior. Heather esconde apresuradamente las copas de vino. Owen se alisa la camisa y los niños son acompañados al piso de arriba. Cuando Owen abrió la puerta, su sonrisa de práctica ya estaba en su lugar. La misma sonrisa que había usado desde la infancia, cuando lo atrapaban tomando algo que no era suyo. Oficiales de la tarde. ¿Pasa algo malo? Recibimos un informe sobre personas no autorizadas en las instalaciones. Un oficial dijo: ¿puedo preguntar quién es el propietario de esta propiedad? La postura de Owen cambió sutilmente y levantó la barbilla. Esta es nuestra nueva casa familiar en ya.
Casi lo cerramos. La mentira salió de sus labios con tanta facilidad que casi sonó verdadera. Casi salí de mi coche agarrando la carpeta que contenía todos los documentos, la aprobación de la hipoteca, mostrando solo mi nombre, los recibos de la transferencia bancaria, la escritura con mi firma aún nítida en la última página. El aire de la noche traía el aroma del lago mientras caminaba por el camino de entrada, con la grava crujiendo bajo mis pies. La expresión de Owens transformó cuando me vio: sorpresa, luego irritación, luego un destello de algo más oscuro antes de recomponerse. Rachel forzó una risa. ¿Qué estás haciendo aquí? Le entregué la carpeta al oficial más cercano. Esta es mi casa. Lo cerré hace 3 días. Entraron a la fuerza. El oficial examinó los papeles, mientras su compañero mantenía su atención en Owen, cuya sonrisa se había vuelto rígida. Estos documentos confirman que la señorita Bennett es la propietaria legal, dijo el oficial, devolviéndome la carpeta. Señor, a menos que pueda proporcionar prueba de propiedad, deberá irse de inmediato. Apareció en la puerta con voz aguda. Esto es ridículo. Owen, dígaselo. Debe haber algún error, dijo Owen, mientras su encanto se desvanecía. Nuestros padres nos ayudaron con esta compra. Rachel debe estar confundida. Los documentos son bastante claros, respondió el oficial. Señora, ¿quiere que emitamos una advertencia de intrusión? Miré más allá de Owen, hacia la casa por la que había sacrificado todo. Globos con la palabra Nuevo Hogar impresa en ellos flotaban contra el techo. Una pancarta colgaba sobre la chimenea. Felicidades, familia salvaje, mi apellido, pero no su hogar. Sí, dije en un tono tranquilo pero firme, y quiero que quede documentado. Los ojos de Owens entrecerraron, y toda pretensión se evaporó. Estás cometiendo un error, susurró. La familia se mantiene unida. Exactamente, respondí. Entonces, ¿por qué estás en mi casa? Lo que siguió fue un caos organizado. Los oficiales escoltando a todos hacia la salida. Niños llorando confundidos, Heather lanzando miradas venenosas, familiares pasando, arrastrando los pies y murmurando avergonzados durante todo este tiempo. Owen mantuvo el contacto visual, y su expresión prometía que esto no había terminado. Cuando se fueron, y la policía presentó su informe, me quedé solo en mi cocina. Vasos sucios abarrotaban el mostrador, migas de pastel esparcidas por toda la isla. Un dibujo infantil pegado al refrigerador mostraba una casa con 4 figuras de palitos que indicaban nuestro nuevo hogar. Lo arranqué con las manos temblando, no por miedo, sino por una claridad candente. No se trataba solo de hoy. Se trataba de una vida, de límites cruzados, logros minimizados y sacrificios no reconocidos. Abrí todas las ventanas de la casa, dejando que el aire fresco de la noche purgara cualquier rastro de su presunción. Esta casa sería mi línea en la arena, y esta vez no dejaría que nadie lo cruzara. La reacción comenzó a las 8:43 de la mañana siguiente. Mi teléfono vibró con notificaciones mientras me encontraba en la terraza trasera, observando la niebla elevarse desde el lago. Mamá, ¿qué has hecho? Tu hermano está devastado. Papá, llámanos inmediatamente. Esta situación familiar necesita resolverse. Tía Vivian, la culpa es tuya por avergonzar así a tu hermano primo Mark. No está bien hacer una escena con la policía. Owen dijo: te has vuelto loco. La narrativa familiar ya estaba siendo reescrita y yo aparecía como el villano. Un papel familiar, pero esta vez el guión era diferente. Esta vez tenía pruebas. Pasé los mensajes y abrí mi correo electrónico, enviando las imágenes de seguridad a mi abogado junto con el informe policial. Luego silencié mi teléfono y observé una garza deslizarse sobre el agua. Su reflejo perfecto en la superficie quieta. Al mediodía había recibido 17 mensajes más y 6 mensajes de voz. Los ignoré a todos y me concentré en desempacar cajas, en lo que, sin lugar a dudas, era mi hogar. Con cada objeto que colocaba libros en estantes, platos y armarios, ropa y armarios, recuperaba otro centímetro de territorio. El timbre sonó a las 3:17. Mis padres estaban en el porche. Sus expresiones eran una mezcla practicada de decepción y preocupación. Rachel, dijo mamá,
intentando entrar. Bloqueé la entrada. ¿Puedes hablar conmigo? Desde allí. El rostro de papá se puso pálido. No es así como te criamos para que trates a tu familia. Interesante definición de familia, respondí. ¿Incluye entrar en la casa de alguien y afirmar que es suya? Tu hermano cometió un error, dijo mamá, bajando la voz al tono tranquilizador que siempre había usado para explicar las acciones de Owen. Él simplemente estaba emocionado. Habían estado luchando mucho con ese pequeño apartamento, y cuando escuchó acerca de este hermoso lugar, ¿cómo exactamente se enteró de ello? Lo interrumpí. Lo interrumpí. No se lo dije a nadie. Intercambiaron miradas. El agente inmobiliario es amigo de la prima Jennifer. Papá admitió. Ella mencionó que habías comprado una propiedad junto al lago. Ética profissional violada. Límites familiares cruzados. Típico. Owen pensó que sería una maravillosa sorpresa. Mamá continúan para ayudar a amueblarlo, para convertirlo en un lugar de reunión familiar apropiado, irrumpiendo y organizando una fiesta afirmando que era suyo. La paciencia de papá se agotó visiblemente. El problema es que esta casa es demasiado grande para ti solo. Owen tiene una familia, 3 hijos. Tiene más sentido. No, dije, y la palabra fue como una puerta que se cerraba. Lo lógico es respetar la propiedad. Lo lógico es reconocer que trabajé para esto. A lo lógico es irme ahora y decirle a Owen que si vuelve a acercarse a mi propiedad, presentaré cargos por allanamiento de morada. Mamá se quedó sin aliento. No lo harías. La miré fijamente a los ojos. Ya tengo el papeleo listo, Sfioran, con amenazas de reuniones familiares y promesas de que esto no ha terminado. Cerré la puerta con llave, con el corazón latiendo con fuerza, pero mi determinación más fuerte que nunca. Esa noche, recibí un mensaje de Owen: necesitamos hablar como adultos. Nos vemos en el Riverside Café mañana, a las 100 página. Emma, consideré ignorarlo, pero una confrontación retrasada era simplemente una confrontación pospuesta. Mejor terminar esto limpiamente. Estaré allí. El café estaba lleno de gente a la hora del almuerzo cuando llegué al día siguiente. Owen estaba sentado en una mesa de la esquina, vestido con la camisa a medida y la sonrisa refinada que usaba para negociaciones importantes. Reconocí el entorno al instante. Un lugar público para evitar una escena, un ambiente informal para sugerir sensatez. Anne Rachel se puso de pie, haciendo un gesto a la silla frente a él. Gracias por venir. Me quedé de pie. ¿Qué quieres, Owen? Siéntate, por favor. Pedí tu tarta de limón favorita y Earl Grey, a la misma táctica que usaba desde niño en pequeños gestos para distraer de las transgresiones más grandes. Me senté, pero aparté el plato. Tienes 10 minutos. Su sonrisa se desvaneció. Mira, las cosas se salieron de control. Lo admito. Pero tienes que entender nuestra situación. Los niños necesitan espacio para crecer. Heather se merece una buena casa, después de apoyarme en todo cuando supe que la habías comprado sola sin siquiera hablarlo con la familia. ¿Por qué iba a hablar de mis decisiones financieras personales contigo? Porque somos familia, dijo, como si explicara algo obvio. La familia comparte. La familia se apoya mutuamente. Como cuando dijiste que planeabas reclamar mi casa como tuya, como cuando apoyaste mi carrera diciéndoles a todos en Acción de Gracias que cualquiera podía manipular los números. Hizo un gesto con desdén. De historia antigua, estamos hablando ahora, Anne, de una solución que funciona para todos. Ya existe una. Yo soy la dueña de la casa, Anne, tú no. Owen se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Mamá y papá creen que deberíamos compartirlo. Siempre nos han enseñado a compartir. Comparte lo que es tuyo. No tomes lo que no es, repliqué. Su expresión se endureció. Están dispuestos a ayudarme legalmente. ¿Sabías que existen precedentes sobre bienes familiares? Que los acuerdos verbales sobre los bienes familiares compartidos pueden ser vinculantes. Casi me reí. No hay acuerdos verbales. Hay grabaciones de seguridad de ti entrando ilegalmente y reclamando falsamente la propiedad. Hay un informe policial. Hay una escritura solo a mi nombre. Se pondrá feo, advirtió.
Vertió. Reuniones familiares, fiestas, el aniversario de mamá y papá. ¿De verdad quieres ser tú quien los dividiera a todos? El peso familiar de las expectativas familiares me oprimía. La suposición de que cedería, me adaptaría, me sacrificaría, esa parte era mi responsabilidad, nunca la suya. Me puse de pie, apoyando las manos sobre la mesa. Owen, déjame ser totalmente claro, esa casa es mía, no tuya, no nuestra. Mía. Si intentas quedármela mediante manipulación, amenazas legales u otro allanamiento, responderé, con todos los documentos, grabaciones y opciones legales disponibles. Esto no es una negociación. Su máscara se deslizó, mostrando el derecho que se escondía debajo. Siempre has sido egoísta, siempre tuviste que demostrar que eres mejor que todos. Bueno, felicitaciones. Has demostrado que estás dispuesto a lastimar a tu propia familia por ladrillos y cemento. Sentí una extraña calma descender. No, Owen, he demostrado que estoy dispuesto a proteger lo que es mío de alguien que nunca supo la diferencia entre lo nuestro y lo tuyo. Mientras me alejaba, me gritó, ¿te arrepentirás de esto cuando estés solo en esa gran casa vacía? No me volví. Por primera vez en nuestra historia compartida, no era yo quien viviría con arrepentimiento. La escalada era predecible. En cuestión de días, las redes sociales se llenaron de publicaciones cuidadosamente elaboradas. Owen y Heather con sus hijos se apiñaban en su apartamento. Subtítulos lamentando cómo algunas personas acaparan espacio mientras las familias luchan. Familiares comentaron con indignación y apoyo. Amigos con los que no había hablado en años me enviaron mensajes preguntando por qué estaba siendo muy difícil de compartir la historia. Se extendió como un reguero de pólvora, cuidadosamente dirigido. Lo documenté todo en capturas de pantalla. Mensajes. Los mensajes de voz cada vez más hostiles. Mi abogada asintió con gravedad mientras reenviaba cada prueba. Están construyendo un caso de presión emocional, explicó. Pero no tienen fundamento legal. La propiedad es incuestionablemente tuya. Solicité una orden de alejamiento cuando el coche de Owen apareció en mi entrada 3 noches seguidas. Con el motor en marcha exactamente 17 minutos antes de irse el juez, la concedió de inmediato. Tras revisar el patrón de comportamiento, ahí la oficina del sheriff le entregó la documentación a Owen al día siguiente. La respuesta familiar fue fulminante. Rechazaron las invitaciones a la boda de mi primo. Mi madre llamó entre lágrimas, alegando que estaba destruyendo a esta familia por una casa. El mensaje de mi padre fue más breve. Tu abuelo se avergonzaría. Quizás sí, o quizás reconocería el mismo patrón del que me advirtió cuando tenía 12 años. Después de que Owen se atribuyera el mérito de un proyecto de ciencias que yo había construido. Hay quien cree, pues, tienen derecho a los frutos del trabajo de los demás. No dejes que te convenzan de que su derecho es más importante que tu trabajo. Colgué sus palabras enmarcadas en la entrada de mi casa. Un mes después del robo, organicé una fiesta de inauguración. No para la familia, sino para los compañeros que habían cubierto mis turnos cuando hacía horas extras, los amigos que me habían animado a ahorrar, el vecino que me había alertado de la intrusión. Personas que entendían el valor de los límites. Al llenar mi casa de felicitaciones sinceras y regalos considerados, me di cuenta de algo profundo. La familia no se define por el ADN compartido, sino por el respeto compartido. Eso no qui. Después de que todos se fueran, me senté en la terraza, viendo las luciérnagas bailar sobre el lago. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocí. Le dije a Owen que lo que había hecho estaba mal. No todos en la familia están de acuerdo con él. Felicidades por tu hermosa casa. Prima Diane, guardé el número, agradecida por el pequeño puente en lo que se había convertido en una familia, dividida por mi negativa a ceder. Más tarde supe había conseguido mi número de un amigo en común después de que sus mensajes, anteriores a través de los canales familiares, fueran bloqueados. No fue una reconciliación con todos, no. Fue el final de Cuento de Hadas donde mi hermano reconoció sus errores y la familia se unió en la comprensión.
fue algo más valioso, la prueba de que mantenerse firme no significaba estar solo. 2 meses después, recibí la notificación oficial de que Owen y Ger habían comprado una casa al otro lado de la ciudad, más pequeña que la mía, pero dentro de su presupuesto real. La campaña en redes sociales desapareció silenciosamente. Las reuniones familiares siguieron siendo tensas, y algunos familiares todavía me trataban como el villano de la historia. Presenté una queja formal contra el agente inmobiliario que le había revelado mi compra confidencial. ¿A mí? Prima Jennifer, la Junta Estatal de Licencias le emitió una reprimenda formal y una multa por violaciones éticas. En cuanto a mis Spaders, establecimos una relación frágil construida sobre límites claros. Ahora llaman antes de las visitas y han dejado de mencionar compartir la casa. La Navidad transcurrió en mesas separadas, la mía llena de la familia elegida, la suya con aquellos que aún creían en la versión de Owen en la división. Fue dolorosa, pero necesaria. Un precio por el respeto propio que volvería a pagar con gusto, pero la clave, el hecho permaneció inalterado. Al girar la cerradura cada noche, entraba en un espacio que era indudablemente mío, un espacio que me había ganado con trabajo, protegido con determinación y lleno de una vida construida a mi manera. El sistema de seguridad todavía envía alertas a mi teléfono, pero ahora las únicas personas que cruzan mi umbral son quienes entienden que el respeto no es opcional. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. Algunos límites, una vez trazados, nunca deben borrarse. Algunas lecciones, una vez aprendidas, cambian todas las relaciones que siguen. Y algunas victorias no se tratan de vencer a los demás, sino de finalmente defenderse con firmeza. Antes de que te vayas, aquí tienes un pequeño extra por quedarte. Si te encanta aprender y crecer como a mí, tienes que probar los audiolibros. Tengo un acuerdo exclusivo con Audible en tu primer mes es completamente gratis. Eso significa acceso a más de 500.0 títulos, sin coste alguno para ti. Todos los detalles te esperan en la descripción. No te lo pierdas.